¿Cómo estás, Meli? Ya se sumó Cristian. Vamos a invitarlo a que se sume a este vivo para poder conversar con él un ratito. Ay, oh, sí, ¿Cómo estás, Cristian? ¿Vos me escuchás bien? sí, Darío, te escucho bien vos. Bien, Bueno, bien, bien. Te escucho bien, bueno, sí. mi primera vez, siempre hay una primera vez en algo, eso está re bueno. Generalmente la mayoría que hace Instagram conmigo es la primera vez, así que bueno, siempre hay esa oportunidad. Así que te voy a presentar, Cristian, vamos a la formalidad. Eh, Brevemente, porque tenés un currículum bastante frondoso. Cristian Juan Bueno, Pablo Pineda Arcuri, él es magíster en trabajo social por la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en trabajo social por la misma universidad, es profesor de educación primaria y bailarín contemporáneo, es investigador sobre las manifestaciones del arte como técnicas metodológicas del trabajo social, sos docente, así que bueno, bienvenido a Corrientes virtualmente, Cristian. No sé si querés decir algo o algo más que no sepamos de vos. dale, bueno, gracias primero Darío por la invitación y bueno, estar acá en estos espacios virtuales que están buenos que se puedan, digamos, ¿no? Tú estás en Corrientes, yo estoy acá en San Miguel del Monte, en provincia de Buenos Aires, estoy viendo gente de Paraguay que se va sumando, gente que quiero bastante. No, y bueno, un poquito de eso, bueno, estoy nada, terminando la maestría, todavía no estoy, bueno, nada, estoy en el proceso de tesis, así que bueno, en la Facu de La Plata, que estoy investigando el cuerpo como una herramienta de interpelación de los procesos de intervención profesional. Así que, bueno, como ahí, bueno, también soy bailarín, entonces estoy tratando de combinar, mejor dicho, encontrarme como un sujeto completo, no como un sujeto fragmentado, ¿no? Entonces estoy en esa experimentación, ¿no? Eh, Y también sos escritor de un libro que se llama La sistematización de las prácticas en trabajo social, que es lo que nos es la excusa por la cual conversar hoy, digamos. Sí, Darío, bueno, un poquito ahí igual cómo surge, ¿no? Este librito, que para mí es un librito, que bueno, fue en eso en el 2014, participo en un congreso, una cumbre de trabajo social en Ecuador, donde bueno, estaba, viste, no sé, creo que vos te habrá pasado, varios colegas le habrá pasado que el sistema del trabajo social en lo que es la agenda de la política pública, donde trabajamos la mayoría, ¿no? También hay gente que trabaja en lo privado, pero digo, en mi campo siempre fue en lo público. Y viste que en la ciudad de Buenos Aires la gestión de una política que llega un momento que decís, bueno, ¿qué hago acá? Basta, no doy más. Dejo el trabajo social, me pongo un puestito en la playa y se resuelve todo, ¿no? Espero que no sea el único que se le haya pasado por la cabeza. Y bueno, y así fue, bueno, me fui a ver, a investigar, también está en una etapa de mi vida cerrando un proceso en lo vincular y dije, bueno, vamos a ver, y bueno, y ahí me encontré y dije, wow, ahí abracé más la profesión, la MEMA y dije, bueno, y ahí me hizo una pregunta de lo poco escrito que hay sobre el trabajo social, ¿no? Hablo en esa zona, en el 2014, no lo mismo que ahora. Eh, entonces, bueno, ¿cómo poder aportar desde nuestras prácticas? Entonces, a veces nuestras prácticas, digamos, lo caótico de la realidad lo invade tanto, ¿no? Que no tenés tiempo de decir, che, me siento en una compu con un otro a producir. Entonces, muy difícil. También en ese momento yo me egresé en el 2005 de la Facu de Trabajo Social, en 2007, digamos, me recibí literal. Entonces, bueno, uno tenía que trabajar, tenía tres trabajos en ese momento. Imposible sistematizar las prácticas laborales en ese contexto, ¿no? Y bueno, y así surge un poco de recuperar las prácticas con otros compañeros, compañeras del trabajo social de otras disciplinas, de que estuve indagando, investigando. Así surge sistematización. A mí me gustaría, Cristian, escucharte un poco qué metodología ocupaste para sistematizar, porque viste que
La sistematización tiene todo como un mambo metodológico. Rosa Cifuentes suele decir que la sistematización es como la cenicienta en las ciencias sociales. Digo, no tiene ese valor de cientificidad, diríamos, que uno busca. Entonces, contanos desde qué lugar te paraste vos para hacer esa sistematización. Creo que el punto de partida está buenísimo lo que traes porque es un gran espacio de discusión en las ciencias sociales, como lo decís vos, Darío. Bueno, empezó un poco a partir de decir, bueno, digamos, primero registrar la experiencia y recuperarla. Yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? De reivindicar nuestras prácticas profesionales. Yo creo que no sea la mía, sino de otros. Digo, esto lo invito a todos, a todos y a todos, a reivindicar lo importante que hacemos, que a veces sentarte, escribir. Digo, hoy lo vuelvo a leer a sistematización, ya tiene unos años, porque ahora le cuento el proceso, cómo fue en distintas etapas hasta que llegar a la editorial de hoy. Em, lo interesante es eso, cuando uno recupera, ¿no? Y te sentás a problematizar y a hacer mediaciones conceptuales, que ese es el objetivo, poder mediar en estas cuestiones conceptuales sobre sacar un poquito de esa realidad caótica, ponerle un concepto, decir, bueno, de acá me estoy parando, acá la estoy definiendo, ahí aparece, digo, una producción de conocimiento que es muy discutida, pues bueno, en las ciencias sociales, que justamente me levanté en uno de los congresos que participé en Chile, un compañero, Pablo Suárez Manrique, se los comparto, que habla de la sistematización, de otra forma de sistematizar, ¿no? Él trae toda la cultura mapuche, entonces súper interesante de cómo él sistematiza a partir de dibujos, ¿no? Entonces él pone en tensión también Manríquez, bueno, las ciencias sociales dice que no es producción de conocimiento, bueno, y plantea que la sistematización, digamos, dice no, en lo que las ciencias sociales pone en debate, ¿no? Pone en cuestión. Y lo que plantea que la sistematización es muy propio del trabajo social, digo, a ver, vamos a abrazarla en estas mediaciones conceptuales, no sé, en la FACU, cuando uno está cursando la carrera de grado, ahora soy profe en un terciario acá en la provincia, y bueno, siempre le digo, bueno, producir, digamos, es contar lo que estás haciendo, pero darle estas mediaciones conceptuales. De ahí me paro, ¿no? Y reivindicar nuestras prácticas. Creo que esos son creo, mis pilares. Me hiciste pensar en estos días, digo, de dónde me paré y cómo surgió, ¿no? Y sí, porque viste, Cristian, que vos sos docente, yo también soy docente, y en el mundo de la docencia, la sistematización es otra cosa, digo, no hacemos lo mismo que trabajo social, digo, ahí digo, viene con otra lógica, entonces, y es un trabajo muchas veces como no tomado como algo serio, digamos, ¿no? Algo que pueda aportar algo a la práctica, digamos. Sí, y también esto, bueno, esto del posamiento más de de la crítica, ¿no? Del movimiento dialéctico, del trabajo social, digamos, esto de poder hacer digamos, un parate, ¿no? Decir, bueno, me pongo a sentar, ahora, bueno, haciendo una tesis de investigación, que es otra manera de producir conocimiento, podemos decir, hay varias maneras, no hay una, hasta las más alternativas, que vengo del palo del arte, entonces ahí entendí que, bueno, se puede producir de millones de maneras el conocimiento, ¿no? Acá seguro los científicos voy a generar un poco de tensión, digo, disculpe, estamos en la democracia, pero no, lo que digo en el buen sentido, como decís vos, digamos, la sistematización no hay que dejarla de lado como algo tan simple, ¿no? Como en la docencia, sistematizar es otra cosa, es hacer a veces un proyecto objetivo, pipi, ¿no? Pasos a seguir y punto. No es por ahí. También hay que romper ese lugar que se le ha dado, especialmente en la educación, digo. Y también se me viene también lo relacionaste con los talleres, herramienta metodológica que abrazo y amo. No sé si te ha pasado que vas a una escuela, yo trabajo siempre en educación, y te dicen, ya andás el tallercito. Pará, el tallercito, digo, el taller tiene un fundamento metodológico, teórico, tiene una posibilidad, ¿no? Como a veces la práctica, digamos, tan caótica de la realidad, se nos pierde herramientas fundamentales, ¿no? No sé, estoy como, parezco medio melancólico, pero digo, ¿cómo recuperar estas cuestiones que hacen a la esencia también del trabajo social, digo? Y de otras disciplinas, digamos, porque me he dado cuenta que la sistematización, digamos, también del arte, digo, hay una producción, digamos, especialmente de, bueno, hablo de la danza contemporánea, de la improvisación y de lo social que vengo indagando estos últimos años, que entendí que no soy un sujeto, viste, fragmentado. Entonces entendí eso. Entonces, y ahí súper interesante.
encontrando con producciones, digamos, de sistematización súper potentes, ¿no? Yo Donde hacen... para corrernos un poquito, cuando estaba viendo tu... Ahora vamos a tomar algunas preguntas que hacen. Estaba viendo tu currículum cuando decías que sos investigador de las manifestaciones del arte como técnicas y sos bailarín. Yo decía, ¿qué hacemos acá los trabajadores sociales? Bueno, interesante, Darío. Varias preguntas me han dicho, ¿qué hacemos ahí? No, interesante, digo, creo que el cuerpo, los cuerpos, ¿viste? Como cuerpo estamos totalmente las cuerpas, especialmente la profesión surge de las mujeres, ¿no? Si venimos a la historia de Argentina, hablo, no me voy tanto al mundial, para no aburrir tanto un sábado a la mañana, pero es interesante esto de cómo están esos cuerpos, cuerpas, cómo está nuestro cuerpo y también, digamos, lo empieza a entender como un lenguaje, ¿no? También he trabajado en el área de la educación especial, donde la discapacidad, digamos, hay un cuerpo distinto, distinto, digamos, de lo hegemónico, no hay ninguno distinto, digamos, somos todos seres singulares, ¿no? Y donde nos podemos expresar desde las corporalidades, donde a veces en una entrevista, donde no hay este lenguaje de alfabetización, lo pongo entre comillas, ¿no? Donde aquel no está alfabetizado o aquel es el chico violento, y porque no habla y golpea, ¿no? Entonces, ahí digo, y el cuerpo te expresa un montón. Y así empieza un taller, que es una de las experiencias que recupero, que está también en el libro de sistematización, donde aparece el arte en uno de los capítulos. Aparece acá donde un estudiante donde totalmente diagnosticado, pues está diagnosticado por psicopedagogos, psicólogos, donde no podía haber un proceso de alfabetización, unos 10 años, debido a sus problemáticas sociofamiliares. Vamos a ponerlo así, ¿no? Y lo que hacía, entraba en crisis muy rápidamente, trabajamos en una escuela muy chiquita que se llaman en ese momento escuelas de recuperación, en la ciudad de Buenos Aires. Agradecemos a la lucha de compañeras y compañeros y compañeros, que ahora se llaman Escuela Integral Interdisciplinaria. Vamos, vamos avanzando con los derechos humanos, como enunciamos también es importante. Y, y bueno, y ahí aparece, bueno, este chiquitín, donde, bueno, se arma este tallercito. Digo, bueno, a ver, andás a un tallercito si los calmás un viernes a la tarde antes que rompan la escuela, ¿no? Había algo de esto que resonaba. Y bueno, entonces hicimos, bueno, armó un proyecto, porque tiene que tener una fundamentación, siempre defendiendo la herramienta del taller. Y bueno, y estamos hablando de 2015, que también tiene que ver más o menos en el proceso que surge sistematización. Y entonces, bueno, y ahí aparece algo interesante donde este estudiante, este niño, donde aparecía como el golpe, empieza a armar sus golpes como una coreografía, ¿no? Entonces fue producto de una coreografía, empezamos a desarmar como un acting de la acción, del movimiento, que le llamamos más del palo de la danza. Bueno, vamos a hacer una acción, que esa acción se convierte en una danza. Y así fue donde él fue protagonista de esa danza colectiva, porque después hasta el estudiante que siempre lo peleaba, lo sacaba, ¿no? Apareció en una muestra familiar de la escuela y la familia no lo fue a ver, che, citarlo desde el equipo interdisciplinario porque se porta mal o rompió un vidrio o tiró algo, ¿no? No fue a ver una producción artística que fue guiada por él o por sus movimientos, digo, ¿no? Ahí es donde aparece, creo que tenemos una potencia, digamos, al que le interesa el arte o el teatro o cualquier forma de expresión. Ahí aparece este concepto que vos traías al principio, Darío, que es manifestación artística. ¿De dónde sale esto? Lo encontré buscando categorías conceptuales para hacer las mediaciones. Me encuentro con, ¿cómo se llama? Con una agrupación cubana, donde, que es una biblioteca virtual, donde plantea las manifestaciones artísticas como herramienta de transformación social. Yo creo que ahí está interesante las categorías como utilizan, cómo sacan un poco también a las disciplinas del arte. Yo hablo de las danzas, danza clásica, sabemos que tiene más ortodoxa como esa disciplina, igual me he formado un poquito, no mucho, pues soy medio, ahí me cuesta mucho respetar algunas normas. Y es interesante, pero bueno, sí sirve para, digamos, determinado, para poder decir, bueno, ok, hay herramientas como todo, ¿no? Las herramientas son importantes y tomarlas y resignificarlas como sujeto, ¿no? Y entonces, bueno, ya parece que no cae en esto de lo estético, con todo el respeto que le tenemos a esta disciplina o a las otras del arte,
pero también como una herramienta de transformación social, ¿no? Y ahí, bueno, perdón que charlo mucho, ¿no? ¿Vos poner un parate, Darío? No, no, está bien, porque recordaba una conversación que tuvimos con Marco Peralta, que también es artista, Digo, quitar aparte. ponele, este, donde bueno, estábamos hablando de otra cosa ahí, pero estábamos hablando de los cuerpos y él mencionaba de esta cuestión, de estas como corrientes que hay, digo, de una cuestión hegemónica de las danzas y digo, ahí hay como cosas que se juegan también. Y pensaba que en esto, cuando yo leía tu currículum, que vos tenés como una orientación en danzas Ah, afroamericanas, otra vez me surgía, ¿y qué debe ser esto? Digo, porque vos tenés que entender, Cristian, que hay mucha gente que somos analfabeta en la cultura, ¿sí? Digamos, estoy en modo alumno que sabe poco de trabajo social. Y digo, y pensaba en esto, digo, ¿cuál es la seriedad que puedo dar yo si estoy detrás de una disciplina o de una profesión y que intento hacer algo que sea serio, medianamente serio, digamos? bueno, ahí traes algo interesante. Bueno, ahí primero lo abrazo a Marcos, de acá a la distancia, hace mucho no nos vemos. Con Marcos nos encontramos, lo conocí en su proceso de tesis de grado, ¿no? Donde él estaba recuperando su experiencia de su libro, que es maravilloso para que lo lean, por favor. También hoy mi parte también es increíble porque vamos dialogando con Marcos, ¿no? Él me entrevista para su tesis, yo ahora lo uso como bibliografía de mi tesis. Vamos, ¿no? Entonces estamos dialogando ahí y bueno, con Marco, que él trata de empezar a recuperar las experiencias, bueno, las recupera, mejor dicho, algunas experiencias del trabajo social desde y con el cuerpo. Él separa bastante la antropología del cuerpo, que es súper interesante la mirada que tiene. Empieza a recuperar y ahí nos conocimos en Buenos Aires en ese momento. Y bueno, y parece, a ver, ¿qué es esto, no? Como un poco, digamos, con su entrevista y también dialogamos, como aparece algo esto de que hacemos pequeños talleres y queda, viste, como perdido en esto digamos, de la misma práctica cotidiana del trabajo social. Y viendo además de la micropolítica, de los cuerpos y cuerpas, ¿no? Que es súper interesante entendernos como un cuerpo político. Eh, y después, bueno, yo justo en ese momento estaba haciendo digamos que ahí empiezo también a sistematizar, a recuperar el sentido de juntarme con otras disciplinas, especialmente la danza contemporánea, que bueno, vienen con otra cuestión, más con los performativos, que me gusta mucho, ¿no? Que me identifico, bueno, y empezamos a dialogar, bueno, qué es hacer una intervención, qué es hacer una interpelación. En ese momento estaba como recentrado es lo mismo hablar de interpelación, es lo mismo hablar de intervención. Por eso aparece esto de, bueno, la interpelación más de Althusser, donde la planteas más como un sujeto ideológico, ¿no? Donde genera una pregunta, aquello que está totalmente cotidiano. Digo que está bueno digamos, tiene una potencia la intervención desde Carballier, acá, perdón, no me ponga teórico, pero digo, lo citamos a Carballier cuando él plantea estas dos dimensiones que tiene lo coercitivo y lo emancipatorio, ¿no? Bueno, vamos por lo emancipatorio, ¿no? Claro. Pero bueno, pero a veces en la práctica cotidiana, en determinadas instituciones más duras, hablo de la escuela, para mí la escuela tiene una potencia, pero también tiene cuestiones que voy a decir, miedo, o sea, hagamos una pregunta de cómo se reproducen determinadas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que tener el ojito, el cuidado, decir, che, bueno, este es un sujeto, y sigo trabajando en educación, ahora secundaria, donde se sigue reproduciendo determinados modelos hegemónicos, donde el sujeto se lo considera como objeto, y hay algo esto de la intervención como más de la coerción o del control, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso tenemos que estar como, a ver, corporalmente sensible a escuchar de todas formas, no solamente auditivo, de los sentidos que más utilizamos, como dijiste, bueno, a ver cómo me meto acá desde el trabajo social, sino, y ahí aparece el afro, ¿no? El afro, trajiste algo, me voy al afro porque fue una de las primeras reencuentros que tuve en Buenos Aires. Yo venía, yo estoy en La Plata, sí soy de 30 de agosto, provincia de Buenos Aires, un pueblito más cerca de La Pampa. Soy bastante nómada, he viajado bastante y cuando me voy me inserto laboralmente y emocionalmente en Ciudad de Buenos Aires, y donde me voy a vivir, yo había dejado hasta mis 17 años, 18, bailé en el ballet folclórico
de Trenquelauquen, del pueblo, ¿no? Entonces, donde hacíamos, el ballet tenía, bueno, escenas folclóricas de, digamos, de Corrientes, de Entre Ríos, me acuerdo que bailaban mucho cuestiones del litoral, donde se contaba una historia. ¿Por qué me voy a esa historia? Wow, tenía en ese momento que 16 años, era bastante peque, y bueno, ahora no voy a decir cuántos años tengo, che, no, mentira, no pasa nada, la edad es lo de menos. Pero es interesante siempre, viste, recordarnos como sujeto histórico, ¿no, Darío? Como, bueno, ¿dónde empieza? Me pregunto, bueno, empezó ahí donde contamos una historia de historia de nuestro país, del litoral, desde el cuerpo, ¿no? Y bailando con técnicas más del folclore. Ahí conozco el contemporáneo y después, bueno, me voy a vivir a La Plata, intento estudiar danzas contemporáneas, estudiar 2 carreras, 3 carreras, por ese momento estudiaba trabajo social, magisterio y me metí en danza, como no tenía mucho que hacer y trabajar, ¿no? Bueno, un montón en ese contexto de la crisis 2001, así que tuve que dejar porque el contexto del país explotó. Y bueno, y así dije, bueno, y ahí dejé la danza. Después voy a vivir a Buenos Aires y me encuentro con una compañera que era Ceci, que era pasante, en ese momento trabajaba en Moreno, provincia de Buenos Aires, ¿viste? Soy nómada, viajé por todo el territorio de la provincia y empiezo a trabajar en que uno de los artículos, el de sistematización, es sobre salud, del trabajo en territorio, como el artículo que habla de, bueno, por qué cómo aplicamos una política pública, desde dónde, ¿no? De una política focalizada. Bueno, ese es uno de los artículos que está ahí, que el que llevé a Ecuador, donde, bueno, y acá Cecilia me dice un día, che, ¿querés venirte a una clase de afro? Y bueno, y así fue. Me fui a una clase de afro en la casona de Humahuaca, en Ciudad de Buenos Aires, a Abasto, para que se ubiquen, ¿no? Cerca del Abasto, que conoce ciudad donde te encontré con tambores, donde hay algo de mi otra vida, no sé dónde, aparece algo de que me encuentro con eso y pareciera que lo conocía, ¿no? Entonces es interesante que vos decías, bueno, a ver, la disciplina, ¿no? Pongo en resonancia esto, ¿no? Bueno, como a veces, digamos, bueno, a veces uno siente cosas, digo, a veces te conectas con determinadas cuestiones y eso no significa que no sea, a ver, no de merecerlo, ¿no? Como, bueno, a ver, digamos, hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que se pueden explicar, que está la ciencia y vamos a abrazarla, que nos ayuda a entender y problematizar la realidad en la cual hacemos estos procesos de interpelación para la intervención, ¿no? Entonces, bueno, acá es interesante. Bueno, a mí el afro, ahí donde aparece, entonces Cristian hacía trabajo social territorial en Moreno, pum, después hacía el hobby, como bien sistema social te lo plantea, africano, afro, después pasa al africano, y dije un momento, bueno, ahí donde entré un poco en un estallido social en mi cabeza, digo, ¿no? Donde, bueno, decido irme a este Congreso a Ecuador, donde también, bueno, digo, que fui a la cumbre de trabajo social, digo, ¿de qué trata esto? Y también quería ir a ponerme un puestito, más que un puestito en la playa, ya conocí Ecuador, entonces digo, quería dedicarme a otra cosa, soy barman, parte de mi subsistencia para sostener mis carreras, ambas que estudié. Y dije, ah, bueno, y ahí encontré, dije, che, no, abrazo al trabajo social y abrazo a la educación también, digo, ser docente siempre, digo, y eso se lo debo a mi hermana Carolina, que, bueno, hoy no está con nosotros, pero digo, fue la que me dice, che, que después no estoy educación, la educación con mi experiencia que tengo en mi trayectoria de escuela, ni en Pepe, dije, como, a ver, no quiero ser esta maestra, con todo respeto, ¿no? Donde a mí me dejaron marcas, ¿no? Donde me dejaron huellas que después esas huellas me costaron transformarlo como sujeto, digo. Y así, por eso vuelvo a educación, vuelvo a este niño que me encontré en cuarto, quinto grado, donde le decían que no, que estaba analfabetizado. Estaba realfabetizado, digo, ¿no? Pero tenía otra manera de expresar. Y encontrar esa otra manera a veces nos cuesta un montón, porque es verdad, ya como digo, que yo no tengo, es un campo nuevo, ¿no? El de la danza, el de las expresiones artísticas. Digo, bueno, ok, entonces, pero siempre uno tiene potencialidades que a veces no las tiene como consideradas como parte de la disciplina o parte del sujeto, digo, ¿no? Como sea, bueno, hago el hobby por un lado, hago mi práctica profesional por otro lado, hago mi parte amorosa. No, somos un sujeto completo, ¿se entiende? Como ahí que a veces
Yo lo que te quería Eh, preguntar, Cristian, Sí, porque el jueves estábamos hablando con Alicia Saibene y ella decía, bueno, hay que leer mucho y daba el nombre a una editorial, que hay mucho también ahí, pero hay cosas que sirven y hay cosas que no. ¿Es serio esto que estamos haciendo en el arte y el trabajo social? Digamos, ¿cómo es el tema ahí? me encanta. No, para mí sí es serio en el sentido de, digamos, ahí está, por eso decidí hacer la maestría, para darle un marco más conceptual, más teórico, dialogar. Por eso en un momento fui a concursar a México, me agarró el terremoto, desgraciadamente, en ese momento, donde iba a tratarse la maestría en la UNAM. Para también para tener otra experiencia, digamos, a partir de esto del afro, digo, como decías, ¿no? Me llevó a conocer de mis viajes, he viajado, agradezco a la vida, que he viajado mucho y también he aprendido muchas culturas y a partir de la danza, ¿no? El afro, por eso el afro tiene algo en mi otra vida porque también me encuentro con otros rituales de prácticas comunitarias, culturales, que a veces no digo que las desvalorizamos, pero no las reconocemos como tales, ¿no? También son espacios de la reivindicación de los derechos, digo. Digo, hoy el grupo afro-latinoamericano en Argentina tiene una bandera súper potente que no tiene muchos años. Digo, también hay algo que tiene que ver con lo social que me convoca por cuestiones de prácticas de estos grupos minoritarios, ¿no? Y acá, donde vos aparece todo esto de lo serio, digamos, de tomar el arte como una herramienta para fundamentar. Y acá está, digamos, y ahí es donde vuelvo a la UNLP. Dije, México se me movió demasiado, literalmente. Dije, lo dejo para más adelante, país que adoro y gente que tengo muy, digamos, cariño. Y bueno, y vuelvo a la Facu de Trabajo Social, donde ahora estoy en la parte, digamos, de cualificar la tesis, para empezar, que la tesis se llama El cuerpo en movimiento como herramienta de interpelación de los procesos de intervención del trabajo social. Entonces estoy fundamentando de un marco teórico donde ahí aparece, digamos, la danza comunitaria de la psicología y de la expresión corporal de la una cátedra abierta que el que está por ahí escuchando de Buenos Aires está en los espacios virtuales, se los recomiendo a quien interese indagar un poquito sobre esto. Después está Marco Peralta, que ya lo conocen, que él hizo su tesis de grado. Después está la antropología del cuerpo, que es un movimiento bastante fuerte que empieza a hablar de cómo reconocemos o reconstruimos el cuerpo históricamente. Y bueno, también bueno, ahí indago sobre autores que hasta Marx mismo, donde plantea que el cuerpo, ¿no? Es como fuerza de producción, ¿no? Digamos, como producción de la fuerza de trabajo. No, el cuerpo está pensado ahí en ese momento histórico, ¿no? También hoy existe nuestro cuerpo, digamos, hay gente que se dedica a lo intelectual, hay gente que se dedica a la producción con su fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo lo podemos pensar en ambas cosas, pero cómo está fragmentado el intelectual, digo, si nos metemos en esto de la disciplina, bueno, el intelectual que está haciendo investigación y acá el que está trabajando más en el cuerpo para producir la tierra, ¿no? Que hoy seguimos para o trabaja atendiendo al público, bueno, no sé, digo, lo podemos pensar hoy en esta actualidad, como de la perspectiva de Marx, cómo aparecía el cuerpo en sus teorías, sus escritos, y después, bueno, también hasta el mismo Alfredo Carballeda, en su tesis de maestría, recupera el cuerpo en las instituciones más de la perspectiva Foucaultiana, ¿no? De pensar el cuerpo como un, digamos, dispositivo de control, la fábrica, que está relacionado con la perspectiva de Marx, ¿no? Pero bueno, cada uno va por sus corrientes teóricas de investigación, que no me voy a poner denso en eso, pero sí interesante, digo, que digamos, el cuerpo está estudiado y enunciado, pero no pensado como una herramienta, ¿no? Una herramienta de expresión, de lenguaje. Yo los convoco acá a pensar las corporalidades para abrir un poco más, como una manera nueva de decir de lenguaje, de comunicación. Digamos que eso es mi centro de la tesis, de primero recuperar todas estas experiencias que hay los que trabajamos en el arte, desde el cuerpo movimiento como categoría conceptual, que no hay mucho escrito, sino está separado, cuerpos, corporalidades y movimiento que viene más de la perspectiva de la danza contemporánea, porque entonces que acá me interpela esto, es especialmente movimiento porque estamos constantemente en movimiento. Cristian, yo me estoy mirando acá en la pantalla, que es mi registro hoy,
corporal, donde hago millones de movimientos mientras yo expreso mi palabra oral, ¿no? También a partir de mis gestos, parte de mi proceso comunicacional, ¿no? Y ahí acá hay un montón de autores que hablan del lenguaje, ¿no? Que es más allá de este emisor y receptor, sino que hay un montón de cuestiones de este canal comunicacional, ¿no? Entonces, A mí bueno, me acá, gustaría sí, preguntarte, sí. a mí me gustaría preguntarte, Cristian, ya que vos tenés estas experiencias de haber sistematizado y haber publicado una de tus experiencias, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere incursionar pero que no sepa por dónde? Digo, bueno, yo quiero contar, tengo mucho hecho, porque hay algo que le pasa a los trabajadores sociales que hacen mucho, pero no registran, no escriben, no lo dejan plasmado. Digo, ¿qué consejo le daría a vos a partir de tu experiencia o de lo que vos has escuchado o lo que te han dicho? Y bueno, esto me sirvió, esto no me sirvió. Digo, acá, bien, cositas como para organizar, digo, me parece algo interesante. Bueno, primero armar una estructura de una escritura. La escritura puede, hoy tenemos millones de modelos, pero vayamos por lo más simple. Esto me sale muy de maestro ciruela. Digo, como que también a mí me ayuda, digo, me ayuda a organizar. Escribir no es fácil, más que no tenemos la tarea, digo, ¿no? Porque digo, es como, no sé, mi experiencia de grado o de formación es como pasé mi proceso, digamos, bueno, o te dedicabas a la investigación en ese momento del trabajo social o te dedicabas al campo. Hoy está dialogando bastante la investigación y la práctica profesional, que festejo eso. Y, y bueno, y donde me encontraba, bueno, ¿cómo escribo? Y el consejo y la orientación que haría es, bueno, armar una estructura de un texto como una ponencia muy sencilla, es decir, una introducción, qué quiero contar, por qué, cuáles son mis preguntas que me interpelan, a que me hace sistematizar esto. Siempre no perdamos el objetivo, ¿no? Esto me sale más de, hoy lo refresco un poco de lo que es la investigación, pero bueno, un objetivo siempre tiene que estar, por qué y qué quiero contar, ¿no? ¿Qué quiero compartir con un otro que va a leer? Y ahí en el desarrollo, a mí me organizan mucho porque tengo una dislexia, mejor dicho, no soy. Me han dicho que soy disléxico, entonces, que bueno, entonces me desorganizo mucho en la escritura, tengo bastante dificultad en ese tema y me ayudan mucho los subtítulos, ¿no? Como a hacer 3 o 4 subtítulos y después una reflexión, a llegar, la reflexión no significa que vas a llegar a algo acabado, sino que por ahí aparecen unos interrogantes de la reflexión. O decir, bueno, por acá, en esta experiencia, hoy me permite esto entender, ¿no? Que la realidad lo puedo entender sobre estas mediaciones conceptuales, o lo puedo entender, digamos, de cuál es el lugar del trabajo social hoy, o educador, digamos, de donde uno se quiera parar también, ¿no? Qué interesante eso, porque a veces una disciplina te para en un solo campo. Y acá traigo a Aldo, un colega de Chile, Campo, que nos plantea de la posdisciplina, ¿no? De, bueno, y bueno, a ver, estamos, el trabajo social creo también, como él trabaja toda la temática de inclusión educativa, que también es otro de los temas que me interpelan, eh, y es interesante esto, ¿no? Cómo a veces como sujetos estamos nadando, viajando en distintos campos disciplinares, ¿no? Bueno, y no, creo que es por ahí, digamos. Después también, digamos, sí, algo también que colabora mucho es participar en espacios colectivos. Digo, a ver, hoy que estamos virtual con este contexto, organícense entre compas, compes, digo, digamos, a empezar, che, bueno, vamos a sistematizar, ¿te acordás tal experiencia de tal año que fue re significativa? O no, la experiencia ahora es la virtualidad. Bueno, juntémonos, tiremos el drive, algo que ayuda mucho, yo estoy escribiendo mucho con unas compañeras de educación, donde el Drive del sistema Google de armar un documento compartido también ayuda, esto es bien didáctico, nos ayuda a armar una idea, les vas poniendo subtítulos, vas tirando preguntas y después vas dándole formato, ¿no? Los formatos, bueno, hay que basarse en las normativas APA, digo, pues, también ayuda, digamos, ¿de dónde me paro para organizar la escritura, ¿no? Bueno, las normativas APA ayudan bastante, aunque son muy largas de leerlas, pues son un montón, pero bueno, si necesitan ayuda, yo tengo un resumen ahí, así que bueno, eso también podemos solidarizar con lo que uno va encontrando, ¿no? Lo que a mí me ha ayudado, capaz que a otros no le colabora o sí, ¿no? Una pregunta.
¿Se puede sistematizar cualquier cosa en trabajo social? Porque digo, Bien, claro. Yo acá me encanta que digamos, me interpeles de esa manera y yo te interpelo, digamos, ¿qué es entender cualquier cosa o qué cosa queremos sistematizar? ¿No? Entonces, ahí está. Entonces, ¿para qué queremos sistematizar? Digo, primero preguntamos eso. Entonces, ahí me pregunto yo, ¿para qué quiero sistematizar? Quiero para, primero es para compartir la experiencia y capaz que algo a otro le pueda servir. Digo, ¿sí? Solidarizar de las cosas que uno hace que no queda en la individualidad, ¿no? Entonces, como, y acá aparece, viste, bueno, no es que Cristian Pinedo es el que hizo, no, no, corrámonos de ahí, por favor, les pido, pero sí de, digamos, decir, bueno, que una lectura de una experiencia sistematizada con mediaciones conceptuales me pueden compartir, que a veces yo leo bastante, hay de todo, como decía la compañera que citabas hace un rato, hay de todo tipo. Entonces, bueno, hay que leer y bueno, que me genere una pregunta o de que estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo, si, che, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, por ahí me interpela y por ahí empieza a dialogar sobre lo que yo estoy planteando, estoy trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que este es el desafío. No sé si cualquier cosa se puede sistematizar, sino creo que la pregunta que te va a interpelar en el momento del registro es ¿qué quiero sistematizar y para qué, ¿no, Darío? ¿Cuál es el fin de eso, ¿no? me olvidé de Yo creo que decirte, Cristian, que por ahí me pongo en modo alumno, ¿viste? Y te hago estas preguntas y voy a decir, no me puede estar preguntando de esto. no, no, tranquilo, Darío, no, me encanta que seas filoso, como decimos los estudiantes, ¿no? Ponete filoso, y como digo, esto me sale, pero sí, sí, no, es interesante esto, digamos, de, porque la única manera es, me encanta que te pongas en estado estudiante, me gusta más la palabra estudiante, dale alumno también, ¿viste? Yo también te interpelo, me puede, no sé, no, bueno, como es interesante que te pongas así porque es interesante desarmar algunos imaginarios construidos, ¿no? No, no es que sistematizamos cualquier cosa, por eso en cualquier cosa me gusta como, de esto te hago una obra de expresión corporal después, porque es un título de que un poco en el ámbito de la danza contemporánea es, bueno, ¿qué, digamos, no? Vos haces una obra contemporánea, improvisación, me voy al otro campo que vengo trabajando, donde ves una persona durante una hora haciendo esto, ¿no? Totalmente, claro, sí, sí. Y yo digo, ¿qué me quiere contar? Hago ojitos. Digo, bueno, entonces, digo, ahí está. Bueno, entonces, digo, capaz que, y he estado, digo, respeto, hay cosas que me identifico, hay cosas que no, como que esto tenemos la libertad de vivir en democracia, donde somos sujetos que podemos decidir. Y decir, bueno, de esto me aburrí, me embolé, digo, lo digo más vulgarmente, me corro del lugar más científico. Eh, y vos decís, pero bueno, a mí a veces cuando veo esas obras, que digo, a ver bastantes obras para decir, bueno, ¿por dónde quiero investigar? Digo, primero tenés que ver, conocer, leer, estudiar, ¿no? Entonces, usar todos los sentidos y bueno, ¿por dónde quiero ir? Bueno, bueno, ahí me hago preguntas, cuando digo, ¿qué me quiere transmitir esta obra o este director o directora? Donde está tomando una taza con café durante una hora y es una obra de danza contemporánea, reconocida. Bueno, digo, bueno, ahí aparecen las preguntas. Para mí no creo que, y relacionando la sistematización, que después me encuentro con este compañero, que especialmente Pablo Bursé, que hicimos Bailar la Calle, que después si les interesa les paso el documental, que lo presentamos como un subsidio para Prodanza de Ciudad de Buenos Aires que nos dieron, donde bueno, podemos pagar los salarios a los intérpretes, que digo, festejo eso, porque también la danza no está tan valorizada como especialmente los grupos más independientes como un trabajo. Entonces, súper interesante esto, bueno, y ahí nos preguntábamos esto de interpelar interpelar, ¿no? Digamos, e intervenir. Entonces, bueno, en Buenos Aires es el centro del arte, ¿no? Donde las performances y las intervenciones artísticas, lo público, está como el boom del sistema. Bueno, ahora con esta cuestión de la virtualidad y el contexto, empieza a aparecer otros movimientos a expresarse mediante el cuerpo, como, che, no, no hagamos esas intervenciones perfectas, eh, sino, y ahí aparece algo interesante bueno, ¿cuál es la diferencia? Y ahí empezamos desde el trabajo social, que ahí estaba leyendo una pregunta, que después la voy a responder, que es sistematizar
y una tesis, ¿qué diferencia tiene? Ahí vamos, ahora después vuelvo a eso. Pero me trajo a resonar esa pregunta en este espacio, en los primeros encuentros con artistas, especialmente de la danza contemporánea, que íbamos a hacer este proyecto de interpelar, donde empezamos a hacernos preguntas que por ahí nos habían hecho. Si era lo mismo interpelar que intervenir, cómo era hacer un registro de campo, fuimos a hacer observaciones con nuestros cuadernitos, donde está en el documental, qué veíamos en esa, digamos, usamos 3 puntos de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho 4, La Boca, Caminito, donde se baila tango y no se baila otra cosa, ahí bailamos lentos, lento como de mis padres, mis abuelos, no, los lentos de abrazar y moverse dos cuerpos y no importa el género. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue ¿no? Muy interesante las interpelaciones que hubo de, primero de acá se baila tango, no se baila otra cosa. También tiene que ver con el turismo. Sí, A mí me discúlpame. gustaría preguntarte, ¿qué bibliografía recomendás vos para los que quieran iniciarse en estos procesos de sistematizar? Bien, Es algo que han primero, preguntado, por eso te lo pregunto. gracias. Disculpa que yo a veces trato de, viste, uno se va, así que gracias Darío por traerme, ¿no? No, de bibliografía, bueno, recomiendo a Pablo Suárez Manrique, yo creo que él es un chileno del sur de Chile, donde, bueno, él escribió la sistematización y la producción de conocimiento en el trabajo social. Yo creo que este es hoy a quien abrazo. Después también otro lugar que, recordando de dónde surge mi deseo o empezar a escribir y también a hacer producciones audiovisuales fue en el espacio del Instituto Cacho Carranza de la UTE, ¿sí? Que tiene un congreso latinoamericano de educación, ahí donde empecé también a pensar otras maneras de producción, que están las producciones audiovisuales. Ahí también le recomiendo que indaguen en la página, que hay estas maneras de escribir, como decía, una introducción, un desarrollo, otra manera de producir, para decirlo de otra manera que pueden guiar. Después también el que necesita, tengo un artículo que publiqué sobre cómo y qué sistematizar, un poquito lo que estamos dialogando, pero para ir organizado en, en un escrito. Se lo puedo pasar, que lo publiqué en la Universidad de Santo Tomás de Chile, y donde aparece esta estructura, digamos, tan simple como introducción, desarrollo y unas reflexiones, ¿no? A Em, mí me gustaría, Cristian, preguntarte esta pregunta que han hecho los que nos están viendo, que dice, ¿a partir de qué perspectiva o paradigma mediatizamos las categorías conceptuales? ¿Le agregamos al corpus de la profesión a estas experiencias que se vienen sistematizando? ¿Cómo sería eso? Acá hay algo súper interesante, digamos, si uno siempre se te dice, bueno, ¿cuál es tu posicionamiento ético, político, teórico, metodológico? ¿No? Buena pregunta, me interpelás ahí, compañera, compañero, no sé quién la enuncia, pero interesante esto, ¿no? Bueno, mi formación es crítica, me recibí en la Facultad de La Plata y sigo usando mediaciones conceptuales de paradigma crítico. Acá cito a Matus, por favor lean la tesis de doctorales de Matus, Teresa Matus, donde ella empieza el punto de fuga de la crítica, que bueno, a ver, digo, digamos, del materialismo histórico nos sirve para hacer análisis, digo, yo me paro para hacer análisis de algunas mediaciones conceptuales de ahí, pero también me paro de esta perspectiva de la fuga de la crítica. También hoy me estoy encontrando más con la cuestión de la crítica del dispositivo, ¿no? Como estos, los dispositivos que se generan los institucionales, para pensar estas prácticas profesionales, ¿no? Digo, hoy trabajo en el nivel medio secundario, donde voy a escuelas que son las normales, escuelas normales secundaria de la ciudad de Buenos Aires. Digo, hoy estamos en pantalla, pero sigue estando la normalidad en la pantalla. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces ahí necesito, digamos, el proceso histórico, el surgimiento de estas escuelas, ¿por qué? Y por qué hoy hay este imaginario de este dispositivo normativo que las familias siguen eligiendo esa forma de que sus hijos vayan a ese tipo de escuela, ¿no? Digo, preguntas que me hago, bueno, digamos, o por qué esta conducción de escuela quiere este imaginario y les pibes van por otras cuestiones de ser sujeto crítico, ¿no? De encontrarse con sus compañeros de toda su vida, digo, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Que no, a veces no se elige por este imaginario social.
No sé si te respondí compañero o compañera. Digo, si me tengo que posicionar, sí me posiciono de una perspectiva crítica, digamos. Es interesante esto de decir, bueno, acá cito a Carlos Montaño, a Neto especialmente, cuando habla del cicletismo, ¿no? No, creo que todos lo leímos ese libro, si no, te lo invito a que lo leamos, donde es un libro muy complejo para leerlo, porque vos decís, ¿por dónde? Porque uno dice, bueno, Cristian, que viene del arte, viene del afro, como vos decías Darío, viene del trabajo social, y cuando con Paula Danel me pongo a dialogar, que es mi directora de tesis, donde me dice, bueno, Cristian, a ver, ¿cómo ingresamos a la perspectiva crítica? Y ahí donde me acerca Paula, eh, las investigaciones de Matus, donde pensar la crítica desde un punto de fuga. Así es. Cristian, estamos en los últimos minutos finales. La verdad que muchos no te hemos conocido, digamos, te hemos visto tus producciones y bueno, la verdad que es un placer escucharte en vivo y en directo. Y bueno, hacer esta invitación que la hacemos a todos, siempre nos chicanean con esto de que vamos a tener a todo el mundo en el 2021, pero estaría muy bueno tenerte en corriente en algún momento para seguir dialogando y debatiendo y tensionando estas cuestiones. Una última pregunta que te quiero hacer, disculpame que te haga esta pregunta. Dale, Digo, ¿cómo, cómo valoramos en trabajo social a la cultura que, viste que parece que hacer cultura tiene que ser gratis, viste, no se puede pagar algo cultural, digamos, o sea, Bien, interesante, Rey. Es muy interesante lo que traes como pregunta porque tiene que ver con, bueno, a ver, ¿entra el arte en el mercado? Pregunta que haría, ¿no? Vamos hablando de este posicionamiento crítico, digo, para poder dialogar y entender por dónde venimos. ¿El arte es gratis o el arte tiene que ser para todos y para todos? Ahí estamos hablando de cuestiones muy distintas, ¿no? Entonces, acá, digo, trabajadores y trabajadoras sociales que tenemos los proyectos bajo el brazo, ¿no? Nos enseñan tanto a armar proyectos. Bueno, acá digo, animarnos a hacer un salto a generar subsidios para que estos proyectos del arte, digamos, sea para la comunidad como accesibilidad, ¿no? Y que tenga un sostén para aquellas personas, pues somos personas que nos dedicamos a esto, y hablo de otros colegas que hoy trabajan en forma autogestiva, que no trabajan en relación de dependencia o tienen un subsidio y va una beca, dura 3 meses, dura 6 meses, dura un año. También para reivindicar a les compas que trabajan solamente del arte, donde digo, a ver, ahí estamos, creo que ahí podemos aportar un montón como profesionales de las ciencias sociales, en que esto, bueno, empezar a gestionar más proyectos, dar una mano a estos compañeros en sentido, bueno, che, hagamos un subsidio, hay muchos subsidios internacionales que nada, cuesta sentarse en la compu y ver todos los requisitos. Digo, yo al Fondo Nacional de las Artes he presentado millones hablo en el Fondo Nacional de las Artes porque es para todo el país, Argentina, donde podemos presentar proyectos donde que tengan tener un impacto desde el arte como herramienta de transformación social. Digo, entonces ahí, y digamos, hay un buen sostén económico que para que este proyecto sirva para la comunidad y también para los profesionales que trabajan. Ya hablo profesionales, no es necesario tener un título, que esto también es todo un tema de debate, nos metemos en otra tensión, Darío, creo que esto es para otra hora más. Me tiraste una pregunta que voy a decir, bueno, vamos cerrando. No, pero es interesante, lo dejo como la tiro con pregunta, ¿no? Digo, digamos, poner en debatir, digamos, digo, necesitamos tener un título universitario o terciario que avale nuestro quehacer profesional. Digo, sí, lo tiro como pregunta, digo, aguante la universidad pública, aguante, digamos, las formaciones gratuitas, pero hay personas que se forman en la calle, se forman en otros espacios no formales, o no tienen a veces la accesibilidad o el tiempo o la decisión, ¿no? Digo, apuesto siempre, insisto, varios bailarines, bailarinas fueron a estudiar trabajo social, o docente, digo, bueno, ahí nada, es la amorosidad que uno lleva adentro, la pasión de ser eligió esta profesión, ¿no? Digo, siempre sin desmerecer lo académico, para nada, sino es cómo podemos dialogar con estas nuevas formas. Y quiero, Darío, te pido un segundito para, una compañera hizo una pregunta, la diferencia de sistematización y de tesis, no la quiero dejar responder. Interesante porque la tesis
primero está en un encuadro de una investigación. Ahí es la primer punto de diferencia, ¿no? La sistematización tiene que ver con más de recuperar la práctica profesional o cualquier práctica que uno quiere generarle sentido. Una investigación, digamos que yo esté justo investigando alguno de estos artículos que los sistematicé, ¿no? Porque tienen que ver con esta búsqueda que yo tenía. Bueno, para eso tuve que hacer una maestría, cursar 2 años, digo, meterme en la rigurosidad científica, que está buenísimo, que a veces decís, wow, bueno, te genera pregunta porque hay que trabajar, estudiar, ¿no? Vivir, no, es muy difícil. Digamos, y la investigación tiene algunas orientaciones, digamos, de un marco metodológico más estricto, como lo cuantitativo y lo cualitativo que conocemos, hacer entrevistas, recuperar información, datos cualificables. Interesante acá, bueno, y acá agradezco al equipo de Paula Daniel, digo, lo tengo que decir porque es hermoso que estoy participando como colaborador en su grupo de investigación, donde también estamos pensando, que hace poquito hicimos un curso de sexualidad desde la discapacidad, o con la discapacidad, ¿no? Mejor dicho, y también de la ESI, cómo ingresa la discapacidad. Y bueno, y ahí hicimos una producción desde el cuerpo, ¿no? Audiovisual, desde la intimidad. Entonces, bueno, también ponemos en diálogo con otra compañera que viene de la arquitectura, que viene también de su danza, en esta danza como hobby, y ahora la está incorporando a sus prácticas profesionales. Bueno, ¿cómo empezamos a habilitar? También otra pregunta, ¿no? ¿Cómo habitamos y habilitamos determinadas prácticas en determinados espacios, ¿no? No sé, preguntas que me hago, digo, que quiero compartir, no sé. Varios se lo habrán hecho, pues. Acá ya están diciendo que hay que invitarte para otro encuentro. Este, y seguramente así será, digamos, porque, bueno, viste que Instagram llega el tiempo y nos echa a todos, ¿no? Yo quiero agradecerte, Cristian, tu predisposición, tu tiempo de haber compartido con nosotros y, bueno, tus saberes. La verdad que un placer escucharte, ¿eh? Así que, bueno, mandarte saludos y abrazos virtuales. No sé cómo Bueno, te sentiste vos. re bien, así, primero gracias. Puse primero y creo que pasé a quinta sin darme cuenta. Así que lo quiero agradecer a todas y a todos que estuvieron presentes ahí con todos los comentarios. Después sí, no sé si esto queda registrado para poderlo leer y por ahí responder algunos más específicamente, porque es importante la palabra del otro, ¿no? Y en este diálogo que la verdad se hizo ameno, digamos, aunque estamos en virtual, Darío, así que te agradezco por no conocer este espacio, es como lo siento más dinámico que a veces que un Zoom o un Meet que queda como ese, ¿viste? Uno queda, viste, más en la pantalla, así que agradezco y ojalá pueda ir pronto para Corrientes, me encantaría, así que ya me lo agendo y hacer algo también, dialogar, digo, más de lo práctico, ¿no? Práctico teórico, ¿no? Hacer algo de estas herramientas para que aquellos que quieren indagar el arte, escríbanme más del cuerpo en movimiento, vengo más la pata de la danza para ponerle un nombre conocido. Escríbanme, no tengo problema, después ahí tienen mi Instagram o mi Facebook, me escriben y nada, lo que pueda colaborar, bienvenido sea. Así que gracias. Bueno, te Abrazo. mando saludos, Cristian. Chao, chao. Chao.